Muy buenas tardes, amados oyentes. En esta hora quiero desearte las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Y quiero traerte una reflexión bíblica hoy acerca del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos del 6 al 7, donde Jesús nos habla acerca de las bienaventuranzas y nos habla acerca de lo que es el hambre y sed de justicia y la misericordia como un camino de bendición. De hecho, Jesús nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y en estas palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, Jesús pronuncia en estas bienaventuranzas palabras, hermanos, que contienen verdades profundas y eternas para nosotros como creyentes. De hecho, en estos versículos Jesús destaca dos características esenciales para los creyentes. La primera característica es el hambre y sed de justicia y la práctica de la misericordia. Y en ambos aspectos vemos que están arraigados en la naturaleza de Dios. Tanto la justicia como la misericordia están arraigados en la naturaleza de Dios y son fundamentales para nuestra vida cristiana. ¿Por qué razón? Porque tú y yo estamos llamados a vivir una vida de justicia y estamos llamados a vivir una vida de misericordia. El primer aspecto que Jesús menciona es tener hambre y sed de justicia. Y esta referencia, hermano, cuando hablamos aquí, va más allá de una simple justicia humana, sino que apunta a la justicia divina y a la voluntad de Dios para nuestras vidas, la cual sabemos que es buena, que es agradable y es perfecta. Es decir, la justicia en su sentido más profundo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la justicia en sentido más profundo, tenemos que entender que es una de las características fundamentales de Dios mismo. Porque cuando vamos a Deuteronomio capítulo 32, verso 4, leemos que Moisés dijo: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Es decir, hermano, que la justicia de Dios está arraigada en su naturaleza y se manifiesta en su trono y en todo lo que Él hace. Por esta razón, cuando nosotros como creyentes tenemos hambre y sed de justicia, anhelaremos vivir en armonía con la justicia de Él. ¿Entiendes? Por eso tenemos que anhelar vivir en armonía con esa justicia cada día. Por eso, hermano, debemos estar insatisfechos con la injusticia del mundo. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo como creyentes estamos insatisfechos con la injusticia del mundo en nuestra propia vida, entonces va a pasar algo. Va a pasar algo. Y entonces se va a manifestar la justicia de Dios. Porque nosotros como cristianos estamos diseñados para buscar la voluntad de Dios y reflejar su justicia en todo lo que hacemos. Y el Salmo 119, verso 30, dice el salmista: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Quiere decir, hermano, fíjate, que aquellos que tenemos hambre y sed de justicia eligen seguir el camino de la verdad, el camino de la santidad y los juicios justos de Dios. Fíjate, ahora cuando miramos aquí, miramos bien el texto, cada versículo, cada texto que nos habla de la bienaventuranza, mirando estos dos, viene acompañado de una promesa. Y la promesa que viene con esta bienaventuranza es que aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. ¿Y esto qué significa? Significa que Dios va a satisfacer el anhelo de justicia de nuestras vidas. Ahora, no se trata de una recompensa futura en el cielo, sino de una promesa de que Dios derrama su gracia y su justicia sobre nosotros aquí y ahora. Por eso es que el Salmo 23, verso 3, la Biblia nos recuerda y nos dice que Él restaurará mi alma.
Él me guía por senda de justicia, dice el salmista David, por amor de su nombre. Quiere decir que Dios es el que nos guía a nosotros, su pueblo, por caminos de justicia. Él es el que nos enseña a vivir de manera justa. Él es el que nos da fortaleza para ser agentes de justicia en un mundo en el cual la justicia ya no reina, pero Dios es el Dios justo. ¿Entiendes? Ahora, cuando miramos aquí en esta bienaventuranza, el segundo aspecto que Jesús nos enseña, lo encontramos en el versículo 7, que es la misericordia. Jesucristo nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, ¿qué misericordia? ¿Qué es esto? ¿De qué nos está enseñando aquí el Señor? Primeramente, la misericordia es una característica esencial de Dios que se deriva de su amor incondicional y su compasión hacia nosotros. Ahora, ¿es porque somos buenos? No es porque somos buenos. Tú y yo todos somos pecadores, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que a pesar de nuestra pecaminosidad, a pesar de nuestra falta, Dios, dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versos 4 y 5, que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó, y juntamente con Él nos sentó en los lugares celestiales, para dar a conocer que las riquezas de su gracia a los siglos, las abundantes riquezas de su gracia a los siglos venideros. Por eso, hermano, que la misericordia de Dios es un regalo que recibimos. Y como es un regalo que recibimos, es un regalo que luego también debemos derramar sobre los demás. Por eso es que Jesús nos enseña y nos instruye a nosotros, los creyentes, sus discípulos, a ser misericordiosos, tal como Dios es misericordioso con nosotros. Si vamos al Evangelio de Mateo capítulo 6, versos 14 y 15, nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En otras palabras, la misericordia de Dios fluye a través de nosotros cuando perdonamos a aquellos que nos han herido, cuando perdonamos a aquellos que nos han tratado mal, a aquellos que nos han hecho mal. ¿Sabes por qué? Pero tú y yo tenemos que mostrar ¿qué? Compasión hacia aquellos que también están en necesidad de misericordia. Pero como cada bienaventuranza trae una promesa, a esta bienaventuranza le acompaña la práctica de la misericordia. ¿Por qué? Porque si practicamos misericordia, dice el Señor, alcanzaremos misericordia. Ahora, esto no significa una reciprocidad contractual, sino una realidad espiritual, porque cuando somos misericordiosos experimentamos la gracia y el perdón de Dios en nuestra vida. Por eso es que tú y yo, al mostrar compasión y perdonar a los demás, nos abrimos a recibir el amor y la misericordia de Dios en una mayor medida. Por eso esto nos permite experimentar una paz interior. Esto nos permite cultivar relaciones saludables con los demás. ¿Por qué? Porque estamos siendo misericordiosos unos con los otros. Estamos mostrando ser hijos de Dios. Ahora, en conclusión, ¿qué encontramos en Mateo capítulo 5, versos 6 y 7? Pues ahí nos está invitando a reflexionar sobre dos aspectos fundamentales en nuestra vida cristiana. Primeramente, el hambre y sed de justicia y la práctica de la misericordia. ¿Por qué? Porque la justicia y la misericordia son características esenciales de Dios. Y al buscarlas y practicarlas, reflejaremos su imagen y llevamos su amor y justicia al mundo. Hermano, que tú y yo podamos anhelar la justicia divina, que podamos buscar
buscarla en todas nuestras acciones. Que tú y yo podamos reflejar verdaderamente, ¿sabes?, lo que la Escritura nos enseña. Que podamos perdonar y mostrar compasión, seguros de que alcanzaremos misericordia y experimentaremos la plenitud de vida que solamente viene de Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo, porque bendecidos estamos en Cristo.